Muchachos, me presento. Mi nombre es Santiago Tulpa y en esta ocasión les hablaré de un tema muy interesante, los números combinatorios. Pero antes de definir lo que son los números combinatorios, voy a representarles la ecuación con la cual podemos analizar y explicar qué son los números combinatorios. En esta ocasión empezaremos por presentarles una parte de la ecuación, la representación que conlleva a los números combinatorios. Entonces, los números combinatorios están representados de la siguiente manera. Están representados por paréntesis, por elementos, un elemento superior, que en este caso la n, la letra n, y un elemento inferior, igual representado por la letra m. Aquí hagamos una clara acotación. Los números combinatorios se representan y se leen de la siguiente manera: n sobre m. Podemos confundir esta representación con la representación de los números fraccionarios, pero aquí tenemos una clara característica. Los números combinatorios no poseen y no deben de tener la línea de fracción que caracteriza a los números fraccionarios. Y si es que la tuviese, ya no fuera un número combinatorio, sino, valga la redundancia, sería un número fraccionario. Entonces, podemos definir que los números combinatorios nos representan las combinaciones de m elementos tomados de n en n, donde m y n son números son números que pertenecen al conjunto de los números naturales. Listo. Antes de proseguir con la explicación, definiremos qué son los números naturales. Los números naturales están representados por, mejor dicho, están representados desde el 0, 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Aquí están representados hasta el infinito positivo. No se olviden de eso. Los números combinatorios están representados por paréntesis, por dos elementos, un elemento superior, un elemento inferior, que no llevan la línea de fracción. Los elementos tienen que estar conformados o representados por los números naturales, o que también podríamos decir los números enteros positivos. Listo. Entonces, ¿cómo definimos a los números naturales? Los números naturales nos sirven para contar o definir cierta cantidad de elementos de un cierto problema o de una cierta ocasión. Por lo que los números naturales, como les digo, están representados desde el número 0 hacia el infinito positivo, por los enteros, valga la redundancia, positivos. Ya. Otras notaciones con las cuales podemos identificar a los números combinatorios son las siguientes. Estas combinaciones o estas notaciones se la encuentran mayormente o la pueden encontrar en diferentes libros que son escritos que son escritos por diferentes autores. O también pueden encontrar estas denotaciones dependiendo el docente con el cual ustedes se transcurran o se les mencione el tema de números combinatorios. Listo.
Esas son las otras notaciones que probablemente pueden encontrarse en el transcurso de su vida académica, pero mayormente o generalmente se la denota de esta manera, dependiendo su docente o dependiendo del libro con el cual ustedes se basen. Entonces, un número combinatorio podemos definir, ya luego de haber analizado y explicado todo, un número combinatorio representa la cantidad de grupos diferentes, es decir, las combinaciones de m elementos tomados de n en n. Muy bien, hay que recordar algo más. Hay que recordar que casi siempre, o mejor dicho, siempre, el número, aquí igual les voy a poner la representación del número combinatorio, para no olvidarnos. Ya, listo. En que casi siempre, o mejor dicho siempre, el número o el elemento superior tiene que ser mayor al elemento inferior o al número inferior, que ya lo veremos en ejercicios. Al elemento. Ya, listo. El número o el elemento superior tiene que ser mayor. No se olviden de eso. Mayor siempre, siempre. Al elemento inferior. Listo. Entonces, para completar esta ecuación, realizamos la igualdad. Entonces, n, como se lee, n sobre m es igual a, no se olviden, aquí hacemos un pequeño resumen. Los números combinatorios están representados por paréntesis, por dos elementos, en el cual encontramos al elemento superior y al elemento inferior, en donde el elemento superior siempre debe de ser mayor al elemento inferior, para que así el problema o el ejercicio o con el cual ustedes se basen o realicen tenga un buen resultado. Entonces, para completar la ecuación o la igualdad, realizamos lo siguiente. Esto no tiene que hacer, por ahora, no hacer ningún procedimiento, ya que la ecuación ya viene predefinida. Entonces, no, no se preocupe. Listo. Entonces, la igualdad la completamos con n sobre m es igual a n factorial, que sería el número o el elemento superior que está en la parte, valga la redundancia, superior, denominada numerador, y en la parte de abajo, denominada denominador, encontramos la diferencia de los dos elementos, del elemento superior menos el elemento inferior. Entonces, es decir, la diferencia del elemento superior, n, menos el elemento inferior, m. Factorial. No se olviden de eso porque estamos hablando de combinaciones y eso compete a los números combinatorios. Aquí nos falta un elemento más, que sería el producto del elemento inferior factorial, que en este caso es m. Entonces, recopilemos representados por números factoriales, en donde la n siempre está en el numerador con el símbolo de factorial. Debajo de ello está la diferencia de los elementos del elemento superior menos del elemento inferior, que está representado aquí por o el producto del elemento inferior factorial. Antes de proseguir con los ejercicios, vamos a definir qué son los números factoriales. Para ello, antes de seguir con el trabajo, vamos a
a visualizar una característica principal de los números factoriales. Los números factoriales siempre, en todo lugar, llevan este símbolo. Es una característica indispensable de los números factoriales. Siempre llevar este símbolo o signo. Ya, listo. Entonces definimos a los números naturales, disculpen, a los números factoriales como los números factoriales con la igualdad de los números antecesores hasta el 1. Es decir, aquí tenemos n, no se olvide, el producto de los números antecesores hasta llegar al 1. Esto no es menos, parece un menos, pero no, es el producto. Entonces sería n menos 1. Esto solo es la ecuación. Ya lo veremos más adelante con los ejercicios que comprenderán un poquito más. Y así hasta el infinito. Ah, no, disculpe. Así hasta el número 1. Un ejemplo. Un ejemplo para que quede esto más claro. No se olvide, siempre los números factoriales deben estar representados por números naturales o enteros positivos. Entonces, aquí ponemos un ejemplo para entender de mejor manera qué son los números factoriales. Un número entero positivo. En este caso, escojamos el 5. 5 es un número natural. 5 factorial, porque estamos hablando de números factoriales. Entonces, la definición que nos dice que los números factoriales es el producto del número por los antecesores hasta llegar al número 1. Entonces, el número con el cual nos basaríamos para hacer el ejercicio factorial sería el 5, en este caso. 5, los números antecesores hasta llegar a enteros positivos hasta llegar al 1 sería 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Es así como se representa a los números factoriales. Algunos se preguntarán, ¿por qué no hasta el 0? Si el 0 también está representado, como les mencioné, en los números naturales. Pero si elegimos o llegamos hasta el 0, como nos dice o como nos menciona la propiedad de la multiplicación, todo número multiplicado por 0, su igualdad es igual a 0. Entonces, si haríamos eso, los números o las operaciones factoriales no sirvieran de nada y no llegaran a ningún resultado. Por lo que no, en los números factoriales no se toma en cuenta al 0, sino solo hasta el 1. Luego de haber realizado la explicación, realizaremos unos ejercicios básicos para que aumenten su entendimiento en los números combinatorios, que como les dije, es un tema muy interesante y que sirve para ver, como nos menciona el tema, las combinaciones posibles de los diferentes elementos que contienen o que tenemos en ejercicios y en esas cosas. Entonces, para no olvidarnos, les describiré aquí la ecuación. Igual, el número o el elemento superior representado por n, el elemento inferior representado por n, por la igualdad de n factorial n menos m, todo esto factorial, por la m factorial. No se olviden de esa ecuación. Para hacer un ejemplo, o para
como les dije, para que ustedes entiendan de mejor manera, vamos a realizar un ejemplo. Aquí, paréntesis, y en este caso escogeremos los números cualquiera del conjunto de los elementos o de los números naturales, el 5. Entonces aquí recordamos que el elemento superior, que en este caso es 5, debe de ser siempre mayor al elemento inferior. Entonces aquí ponemos 5, un número menor que pertenezca y que sea diferente de 0, que pertenezca a los enteros positivos y sea diferente de 0, podemos escoger cualquiera. En este caso, escojamos el 3. Ya, el 3. Entonces, la ecuación nos menciona, la línea de fracción, nunca se olviden de eso, la ecuación nos menciona que n o el elemento superior tiene que ser factorial. En este caso, n es igual a 5 y m es igual a 3. Entonces, n es 5. Entonces aquí tiene que ser 5 factorial. Y aquí la diferencia de los dos, 5 menos 3 factorial. M sería 3 en este caso, factorial. Pues llegamos con la resolución. No se olviden elementos, el elemento superior y el elemento inferior. Aquí resolvemos. Aquí nos menciona la, la definición de números factoriales. El número el número base del número factorial por sus números antecesores hasta el 1. En este caso sería el 5, el 4, el 3, el 2 y por último el 1. Aquí realizamos el procedimiento en donde tenemos 5 menos 3, que sería 2, 2 factorial, sus números antecesores hasta llegar al 1, solo sería el 2 que tenemos del resultado de esta resta y el 1 como nos menciona la definición de números factoriales. Entonces aquí tenemos el número 3, lo mismo, la definición de los números factoriales. El número por sus números antecesores hasta el 1. Realizamos esta operación en donde el resultado lo tenemos o lo realizamos en este instante. Tenemos, ¿si vieron? Cometí un error. ¿Por qué? Porque los números factorales, disculpa, los números combinatorios no llevan la línea de fracción. Para que se den cuenta, ustedes deben darse siempre cuenta de que no confundirse con los números factorales. Los números factorales, los números combinatorios y las fracciones. Entonces, en esta ocasión vamos a escribir como corresponde a los números combinatorios. 5 sobre 3, sin la fracción. La igualdad. Y operamos todo esto. El resultado de la parte superior sería 120. Como resultado del producto de estos números,
naturales. Ahora realizamos la operación de todos estos números y su producto. Entonces sería 2 por 1 por 3 por 2 y por 1, que nos da como resultado el 12. Listo. Tenemos resuelto hasta ahí una parte de la ecuación. Seguimos. Igual 5 sobre 3, paréntesis. Aquí realizamos la división respectiva, que sería 120 dividido para 12, que nos da como resultado 10. Entonces, es así que tenemos representado a los números combinatorios por esta ecuación, o la siguiente ecuación de aquí, o la ecuación de aquí. Y como les dije, y como les mencioné, los números combinatorios sirven para representar el número de combinaciones que tendría un grupo de n elementos. De n elementos. Aquí está. De n elementos donde n pertenece a los números naturales. Los números naturales, como ya les dije, son todos los números enteros positivos desde el cero. Aunque unos autores no prefieren no utilizar, para no confundirlos, no utilizar el número cero. Eso es, muchachos. Entonces, espero que hayan entendido la resolución de números combinatorios con los números fraccionarios. No, con los números factorales. No se olviden. Hasta la próxima.